A ver, las últimas dos columnas o tres creo que tuvimos acá en el programa los viernes estuvieron obviamente atravesadas por ese proceso, digamos, político, mediático, judicial, proscriptivo, ¿no? Que arrancó el 4 de junio de este mes, de este año, o sea, hace ¿cuánto fueron? 23 días, 24 días, cuando Cristina en una entrevista en C5N anuncia su candidatura a diputada provincial en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Y ahí rápidamente, a los 2 días, la Corte Suprema de Justicia rechaza la recusación contra Ricardo Lorenzetti, que ya anticipaba cómo iba a ser el fallo de la causa vialidad, para posteriormente el fin de semana ya dar más o menos a entender de que la sentencia estaba al caer, y el martes, el 10 de junio, el fallo de la causa vialidad, que condena a Cristina a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, a los 6 años de prisión, y todo lo que se desenvolvió a partir de ese momento, estas 2-3 semanas que han sido muy vertiginosas, y creo que todas las hemos vivido con mucho vértigo, no estuvieron exentas de pensarlas en su dimensión histórica, ¿no? Porque fue un momento para también pensar qué quería decir la persecución y la proscripción en la historia del peronismo, qué significaron los liderazgos en la Argentina del calibre de Cristina. Entonces había que pensar en Perón, en Irigoyen, en Rosas, es decir, los grandes liderazgos que tuvieron que enfrentar la persecución, la proscripción de algún tipo, digamos, ¿no? Y por supuesto se empezó a discutir mucho la injusticia, la mafia judicial, el rol de los medios de comunicación, la inocencia de Cristina, que es un tema creo que está empezando a tomar mucha centralidad en la discusión pública y que es importante para poner en dimensión lo que está pasando. Esta semana lo escuchaba Juan Martín Mena, viceministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que decía una cosa muy interesante. Cristina no solo es condenada por delitos que no existieron, o sea, por hechos que no son delitos es condenada, sino que además es condenada por 51 horas, 37 de las cuales no sucedieron en sus gobiernos, sucedieron en el gobierno de otros, digamos, ¿no? La importancia de trabajar la inocencia de Cristina, pero me parecía que por ahí era un momento ahora que hemos tenido movilizaciones masivas, que parece empezar a recalibrarse la discusión pública y política con la persecución y la proscripción expuesta arriba de la mesa, ¿no? Al día de hoy el Tribunal Oral Federal número 2 sigue produciendo hechos de limitaciones de libertades políticas, que no son solo sobre Cristina, sino sobre el conjunto del peronismo. Vieron que esta semana el bloque de diputados y senadores de Unión por la Patria le plantea al tribunal: che, nosotros que somos diputados y senadores que pertenecemos a este espacio político, a la presidenta del partido, a la líder del espacio, ustedes la han encerrado, nosotros queremos ir a verla libremente. No tenemos que pedir permiso. No tenemos que pedir permiso, el tribunal dijo negativo, ustedes tienen que pedirnos permiso. Cada diputado, cada senador que quiera venir a vernos, tiene que venir a pedirle permiso a los tipos que jugaban al fútbol con Mauricio Macri. Y en simultáneo aparecen resoluciones de este mismo tribunal sobre domiciliarias a genocidas, sí, con mayores libertades y sin restricciones, ¿no? El ensañamiento con Cristina y el cariño con los genocidas que otorga la mafia judicial. ¿A qué voy con todo esto? Me parece que está bueno ponerlo en un contexto político más general de la Argentina, y sobre todo en un marco que creo que ha dado Cristina cuando viene. Ustedes vieron, desde diciembre del año pasado, Cristina viene diciendo que el peronismo debe abandonar la militancia electoral para recuperarse en todo sentido de la militancia política. Cristina dice: en el peronismo hace un diagnóstico, el peronismo parece que se ha vuelto costumbre los militantes electorales, que están todo el tiempo pensando en el calendario electoral, en las listas electorales, en la estrategia, en la táctica electoral, en las perspectivas electorales, en las encuestas electorales, en los calendarios electorales. Y Cristina, en diciembre del año pasado, cuando asumió la presidencia del Partido Justicialista, la primera vez que ella habló de este tema, ella ponía en perspectiva la experiencia de militancia de la década de los 60 y la década de los 70 con el peronismo proscripto. La idea de las elecciones era una idea importante, porque durante esos 18 años Perón intentó de múltiples maneras intentar incidir por la vía electoral el desarrollo de los acontecimientos, ¿no?
Desde, por ejemplo, la abstención electoral en el 57, en la constituyente, la alianza con Frondizi en el 59, de vuelta la abstención en el 62, la búsqueda de ir a elecciones provinciales con el peronismo proscripto, con otros nombres, bueno, una serie de estrategias político-electorales, incluso finalmente la estrategia de la candidatura de Héctor Cámpora en 1973 para gambetear la proscripción contra Perón, ya no contra el peronismo. Siempre el peronismo buscó, a través del voto, la ruptura de la proscripción, ¿no? Uno podría decir incluso, el 17 de octubre de 1945 no es otra cosa que el pueblo peronista rompiendo la proscripción que se cernía sobre Perón. Pero siempre las discusiones electorales, sobre todo estas discusiones de táctica electoral, siempre pasaban a un segundo plano, porque los temas centrales de la militancia peronista en las décadas del peronismo proscripto eran los grandes temas de la Argentina, ¿no? La situación de la Argentina frente a los intereses coloniales, las grandes empresas extranjeras, la distribución del ingreso y, por supuesto, la ruptura de la proscripción contra el peronismo. Por ende, la militancia política pensaba en la vuelta de Perón y en la vuelta del peronismo, y no tanto en cuál es la estrategia, me alío con cuántos concejales, diputados, más, menos, qué me conviene, qué me toca. Y Cristina pedía mirar menos en clave electoral. Sin dudas, la proscripción de Cristina y su encarcelamiento estas semanas tuvo que ver con el calendario electoral, ¿cómo no? La causalidad fue pensada para ir acompañando el calendario electoral y sin dudas, si se aceleraron los tiempos para la proscripción de Cristina fue por el anuncio de su candidatura y porque Cristina se encaminaba a una importante victoria electoral en la provincia de Buenos Aires, que si la estrategia como Cristina la había diseñado era correcta, y Cristina sabe algo de diseñar estrategias electorales, podía tener capacidad de derrame, ¿no? En septiembre en las elecciones provinciales, con una capacidad de incidir y irradiar sobre el conjunto del peronismo hacia octubre. Bueno, esa estrategia fue tabicada por el poder económico en la Argentina, pero me interesa ponerlo en un marco más amplio, que ya no es el calendario electoral, ¿no? Si Cristina dice que hay que pensar menos electoralmente y más en largo plazo. Me fui a leer el documento de Cristina de febrero del 24. Con ese largo documento de 33 páginas, que se llama Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuando Cristina escribe un documento de 33 páginas, está pensando en escribir un documento a la gente interesada en política, digamos, ¿no? No es un tweet o un video de TikTok, ¿no? Para las grandes mayorías, no es un spot de campaña. Está tratando de darle un mensaje, por lo menos a los militantes peronistas, me parece. Si Cristina escribe un documento de 33 páginas, pretende por lo menos que gente como nosotros lo leamos. Y si escribís tantas páginas, uno supone que uno escribe pensando en que eso dure en el tiempo, ¿no? Y ahí me sirvió para acomodar algunas ideas, releer ese documento, porque Cristina ubica la presidencia de Javier Milei en el marco de una crisis de deuda externa. Y si uno piensa que la Argentina está transitando una crisis de deuda, entonces la cárcel de Cristina empieza a tener otro sentido que va más allá del calendario electoral. En ese documento de febrero del 24, Cristina dice que la Argentina tuvo, a partir de 1976, dos grandes crisis de deuda que se prolongaron durante un largo periodo de tiempo. Cristina dice, a partir de 1976 se inicia un ciclo de endeudamiento, ¿no? Que recién concluye en 1989. La deuda tomada durante la dictadura militar, ¿no? Martínez de Oz, con Perón muerto, el peronismo proscripto, pero no solo el peronismo proscripto, ¿no? Sino la dictadura más sangrienta que haya conocido la Argentina, un genocidio que ranquea entre las atrocidades más graves que se hayan cometido en la humanidad, el genocidio argentino. En ese contexto, ¿no? Con los partidos políticos prohibidos, con la policía y las Fuerzas Armadas secuestrando gente en las calles, con campos de concentración a plena luz del día, un modelo económico muy parecido al que tenemos hoy, ¿no? Fracasó, ¿no? En sus propios términos, digamos, ¿no? No fracasó por la oposición, no fracasó por los sindicatos, no fracasó por el peronismo, fracasó en sus propios términos. Pero ese ciclo de endeudamiento, dice Cristina, que empieza en 1976, termina más o menos en 1989, dice Cristina. Termina en la crisis de la hiperinflación. Esa deuda que tomó la dictadura militar lleva 12 años, 13 años, hasta el momento que la Argentina entra en una gran crisis, aunque hay una pequeña crisis, 81, 82. La gran crisis de deuda que sucede a partir de la dictadura es la del 89 con Alfonsín. Y hay que leer que para que se diera ese largo proceso de toma de deuda, los sectores dominantes de la Argentina tuvieron que iniciar una dictadura militar, secuestrar, torturar, asesinar a 30.000 personas, ¿no? Que esa cantidad enorme de deuda externa que se tomó en la Argentina, que inició ese ciclo de deuda, requiso, ¿no? No solo la proscripción del peronismo, sino el genocidio, la dictadura. Y esa crisis de deuda se resolvió en 1989, dice Cristina. Esa crisis de deuda
se resuelve con el peronismo. O sea, el peronismo fue un actor importante en la resolución de esa crisis de deuda del 89, pero como todos sabemos, el peronismo llegó a esa crisis de 1989 con una idea o con una propuesta al pueblo argentino de cómo resolverla, y la traición del menemismo la resolvió de otra manera. La crisis de deuda de 1989 se resolvió iniciando un nuevo ciclo de deuda externa, que fue el de las privatizaciones, ¿no? El del 1 a 1, finalmente en la crisis del 2001. Entonces si esa primera crisis de deuda, que da del 76 al 89, fue posibilitada por la dictadura militar, el genocidio posterior a la muerte de Perón, ¿no? Esa segunda década de deuda, del 89 al 2001, se da con la traición en el peronismo, ¿no? Y un largo ciclo de endeudamiento que de vuelta tiene un momento de bonanza, los primeros años del menemismo, y luego termina estallando en el 2001. Y esa crisis de deuda también se resuelve, y también el peronismo es un actor central en la resolución de esa crisis de deuda. Y esa crisis de deuda se resolvió de otra manera distinta a la del 89. Se resolvió de una manera parecida a la que Menem proponía, no a la que hizo, sino a la que proponía en el 89 en la campaña electoral. Sino que se resolvió con una salida, vamos a decirlo, nacional y popular, digamos, ¿no? Recuperando la producción, el trabajo, la independencia económica, confrontando seriamente, desendeudando a la Argentina e iniciando un ciclo que uno no puede poner en la secuencia de la historia de la deuda externa argentina, porque lo que pasó entre el 2002, 2003 y el 2015 es que la Argentina, en vez de endeudarse, se desendeudó. Y las ganancias empresariales pasaron por otro lado. Y los motores de la economía fueron otros, ¿no? Cristina en ese marco dice, a partir de 2016, con la llegada de Mauricio Macri, inicia una nueva década de deuda, una nueva época de deuda externa, que está empezando a rondear 10 años, ¿no? Si la primera crisis duró, Cristina dice, del 76 al 89. 10 años, sí. Serían 12, 13 años, ¿no? Después del 89 al 2001, 12 años. Y ahora, del 2015 de Macri hasta ahora, estamos más o menos en 10 años. Seguimos discutiendo la deuda que tomó Macri. La Argentina está atravesada por los problemas que se iniciaron con la toma de deuda de Mauricio Macri. Y por supuesto, esa época de endeudamiento de la Argentina fue posibilitada, entre otras cosas, por la persecución al peronismo y a Cristina. O sea, la persecución al peronismo y a Cristina era una condición necesaria para iniciar un ciclo de deuda en la Argentina, ¿no? Siempre para endeudar a la Argentina hay que perseguir y proscribir al campo popular. O sea, casi una condición necesaria, ¿no? Uno podría hablar de la dictadura de Aramburu entrando al Fondo Monetario y también tomando deuda, ¿no? La historia de la Argentina es larga, ¿no? Para contar cómo, vamos a decirlo así, el partido de la deuda y el partido de la proscripción suelen ir de la mano, ¿no? La persecución política contra el peronismo, contra el campo popular y la toma de deuda suelen ir más o menos caminando de la mano. Y estamos atravesando una crisis de deuda. Y a mí me parece que una forma de leerlo, y por eso pensar más allá del calendario electoral, es pensar que la Argentina parecería que se está acercando a una crisis alrededor de su deuda externa. Ustedes han visto los números de estos días, estas semanas. Hay un audio de Cristina, creo que tenemos, ¿no?, para escuchar, sobre los números. Cristina dice, hay que mirar en la Argentina el problema de los dólares y la economía bimonetaria, no tan asociada a la deuda. Y la Argentina está con un problema serio de dólares estos días. Creo que tenemos el audio número 5 de Cristina para escuchar en este nuevo formato de Cristina, que Cristina, presa en su casa de San José, 1111, manda audios hoy a un congreso del Sindicato de la Bancaria. Vamos a confirmar lo que les contaba el otro día sobre los dólares que se van del sistema por la compra que efectúan las personas físicas después que levantaron el cepo. Y que en abril se llevaron la bonita suma de casi 2.200 millones de dólares, formando en su gran mayoría activos en el exterior. Y ahora en mayo nos dicen que están en los 1.700 millones más o menos de dólares. O sea, lo que les decía el otro día, en 45 días se llevaron un tercio del segundo préstamo del Fondo Monetario, el de Milei. O sea, en 45 días se esfumaron 4.000 millones de dólares. Esta, hacía muy abuelo rasante, esta es la macro, que está claro que no le cierra por ningún lado. Y con la micro, ¿cómo andamos? Y bueno, ustedes saben que si la macroeconomía está para el tuje, la micro es una tragedia social. Ustedes saben que esa micro cierra todavía mucho menos, muchísimo menos y muy trágicamente menos.
más del 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes. Y se están endeudando cada vez más, pero no para viajar, ¿no? O sea, no se endeudan para viajar, o para comprarse una casita, o comprarse un autito, sino para comer. En este formato de Cristina con audios de WhatsApp, ¿no? No teníamos imagen para pasar hoy, porque en efecto son audios que, con la voz de Cristina y su presencia espectral en la política argentina, la proscripción de Cristina hay que pensar en el marco de la crisis de deuda que estamos viviendo. Porque si vamos camino a una crisis cuyos síntomas son cada vez más evidentes, ¿no? En la macroeconomía y en la microeconomía, ¿no? En la macroeconomía la falta de dólares, el saldo de la balanza comercial, ¿no? El dólar barato que hace que argentinos estén comprando barato en Miami, mientras acá en Argentina los trabajadores se endeudan para comprar alimentos, una Argentina partida al medio, ¿no? En esa situación económica en la que vivimos, donde parece que se angostan los caminos y los senderos para seguir inyectando dólares artificialmente a la economía argentina, el saldo de cuenta corriente del primer trimestre dio deficitario en 5.000 millones de dólares. Sí. Y Cristina recién decía en el audio, se fue 1/3 del préstamo del Fondo Monetario en salida de capital, compra de dólares en 45 días. Entonces no aguanta. Ahora, la experiencia de la historia te dice que estos modelos de endeudamiento, bueno, ¿duran cuánto? 10 años, 12 años. Pues no siguen el calendario electoral. Aunque el calendario electoral los atraviesa, ¿no? El menemismo se chocó con el tequila, por ejemplo, por decir algo. Quiero decir, no siempre es el calendario electoral lo que determina cómo se resuelven estas crisis de deuda. Aunque escuchamos en off a los funcionarios del Fondo Monetario, hablando con Marcelo Bonelli en Clarín, diciendo, bueno, ahora no lo vamos a joder a Milei, hoy en Clarín, no lo vamos a joder a Milei porque queremos que gane las elecciones. Después de las elecciones viene el palazo, ¿no? La reforma previsional, la reforma laboral. Para todos los argentinos, no es para Milei, ¿no? Claro. La verdad. Que el Fondo Monetario mirará por otro lado en la insostenibilidad del modelo económico para ayudarlo a Milei a ganar las elecciones. Ya nos dijo Cristina Georgieva a principio de año que ella le pedía a los argentinos que lo voten a Milei, y el Fondo Monetario hará todo lo posible porque Javier Milei gane las elecciones para poder estirar lo más posible esta situación artificial de toma de deuda para permitir que los sueños húmedos del poder económico, la reforma laboral, la reforma previsional, la proscripción y la cárcel de Cristina hay que entenderla en ese marco, en el marco de que hay una crisis en ciernes y que el poder económico, el Fondo Monetario, el poder económico, la embajada, no quieren que sea Cristina quien resuelva esa crisis. Que no sea el peronismo con Cristina a la cabeza quien encuentre la salida de esa crisis, porque de esa crisis se va a salir para un sentido o para otro. ¿Se podrá salir con un nuevo ciclo de deuda? ¿Quién puede saberlo? ¿Se saldrá como una salida nacional y popular? ¿Como en 2002-2003? La presencia política de Cristina, la centralidad política de Cristina, el liderazgo de Cristina y las candidaturas de Cristina eran la condición de posibilidad de que fuera el peronismo de Cristina quien le dé una salida a la crisis. Y la proscripción y la cárcel tienen el sentido de intentar tabicar eso. Por eso, más allá de los calendarios electorales, que son muy importantes, y habrá que discutir estos días, alianzas electorales con formación de listas, por eso ahí está la centralidad y la prioridad del peronismo. La reunión de hoy en el Partido Justicialista fue ¿para qué? Para lanzar la campaña federal y permanente, Argentina con Cristina es inocente, la queremos libre, que inicia el día de mañana con acciones en todo el país. El peronismo tiene una prioridad política y quienes nos sentimos militantes, quienes nos sentimos comprometidos, la Argentina está camino a una crisis y los poderes concentrados, oscuros de la Argentina no quieren que sea Cristina quien la resuelva, que seamos nosotros con Cristina quienes podamos resolver esa crisis. El 2003 se resolvió a favor, la crisis del 2001 se resolvió a favor del campo popular y del pueblo argentino porque hubo dos condiciones. Una fue la presencia decisiva de Néstor y Cristina en la política argentina. Y la segunda es que la Plaza de Mayo estaba llena, que la sociedad argentina estaba movilizada. Ahí están las dos tareas. ¿Cómo podemos lograr que la crisis que venga se resuelva en un sentido favorable para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación? Ahí está el sentido de la libertad de Cristina. La libertad política de Cristina y de quienes creemos en su libertad y quienes creemos en su liderazgo. Trabajar por la libertad política de Cristina, que es la libertad del peronismo, para poder sentarse en esa mesa y poner las condiciones para la solución de la crisis en ciernes, que va más allá
de una elección, aunque la elección de este año es muy importante, si hay 2 diputados nacionales más o 2 diputados nacionales menos, será la diferencia entre si Milei podrá o no podrá hacer una reforma previsional. Pero también será importante la calle y la movilización. Hay una crisis que viene y el peronismo está en condiciones de ser, junto con Cristina, quien la resuelva a favor del pueblo, porque tenemos la sabiduría para resolverla. Tenemos el liderazgo de Cristina, hay que construir la libertad de Cristina, la acumulación de la sabiduría y la plaza llena para que esta crisis que está en ciernes se resuelva a favor de una nueva década ganada para la Argentina. Las condiciones están dadas. Ahora hay un camino claro que empieza mañana, campaña federal y permanente, Argentina con Cristina, de Ushuaia a La Quiaca, sábado 28 de junio, inicia y es permanente. 19:03 minutos, 12 grados 4 décimas, enseguida regresamos.